¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 9 en adelante, vamos a leer el capítulo completo. Dice la palabra del Señor: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No soy ustedes, no son vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, esta lectura de hoy es el capítulo completo.
Como les dije, siendo un texto bastante extenso, nos va a llevar algunos sermones poder completarlo, pero todos es el mismo pensamiento. Bien, al entrar en el texto de hoy, hablaremos de algo que podemos decir que es un poco delicado para muchos de los que estamos presentes. Vamos a hablar un poco también del dinero. Es algo sensible por lo que genera muchas veces en las personas. Seamos honestos, todos necesitamos dinero para vivir, ¿está bien? Y por otro lado sabemos que no nos pertenece a nosotros, sino que todo lo que tenemos, todo el dinero que tenemos es de Dios. Es útil para tener contentamiento, pero amarlo, dice la palabra de Dios, es la raíz de todos los males. Si ustedes se fijan ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10, dice: así que teniendo sustento y abrigo, esto lo tenés ¿con qué? Con dinero. Estemos contentos con eso, tengamos contentamiento. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Está bien? Como decimos, entonces no está mal tener dinero, necesitamos dinero para poder tener sustento y abrigo y así estar contentos. Pero el problema es amarlo al dinero, codiciarlo al dinero. Eso trae muchos problemas a las personas. Ni hablar también, y por eso digo que es delicado, para nuestro contexto actual, social, usar la palabra dinero junto con la palabra pastor, ¿no? Usamos dinero, usamos pastor. Muchos de nosotros pensamos enseguida en un pastor, ¿no?, de muchos rulos así, ¿no?, que habla todo así. Pero es muy común que cuando decís dinero y decís pastor, muchas personas dicen: los pastores son todos unos ladrones que le sacan plata a la gente. Lo primero que te dicen las personas de afuera. Y tal vez pudiera ser más sencillo, ¿no?, el capítulo 9 de hoy, hacer como resaltarlo con liquid paper, ¿no? Pero eso no serviría para mucho, porque es la palabra de Dios, ¿está bien? Esto que leí hoy es palabra de Dios. Y por lo tanto, debes despojarte de tus prejuicios personales, como yo también tengo que despojarme de los míos, y dejar que sea la voz de Dios la que te hable y que te enseñe y que tal vez tenga que corregirte. ¿Está bien? Para eso entonces llegamos a la pregunta inevitable de hoy. La pregunta sería: ¿está bien que se le pague un salario al pastor? Yo sé que cada uno de ustedes va a tener una respuesta y algo que decir al respecto. Pero me animo a mí mismo, y te animo a vos también, a que busquemos juntos la respuesta a esta pregunta, no en nosotros, en nuestros principios, en nuestros prejuicios, en nuestros pensamientos, sino como siempre en lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, que está justamente expresado en su palabra. ¿Está bien? Ya hemos venido viendo que desde que hemos empezado Corinto hemos tenido que ver muchos de nuestros prejuicios y decir: bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que dice la Biblia. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Porque esa es la voluntad de Dios. Y si lo que yo pienso está de acuerdo con la Biblia, genial. Si lo que yo pienso no está de acuerdo con la Biblia, tengo que dejar lo que yo pienso y hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Bien? El tema de hoy entonces es la respuesta a esta pregunta. La pregunta que te hice, ¿cuál fue? Si te acordás. ¿Está bien que se le pague un salario al pastor? Bueno, la respuesta es el tema de todo este capítulo. ¿Cuál es la respuesta? Un ministro que ama al Señor y sirve a la iglesia tiene derecho a recibir salario para servir con más excelencia, pero lo hace igualmente aunque no lo reciba. ¿Se entiende? Un ministro que ama al Señor y sirve a la iglesia, él tiene derecho a recibir salario para servir mejor, pero él va a servir aunque se le dé un salario o no se le dé un salario. Ese es el tema y es la respuesta a la pregunta. Y te voy a llevar durante todo el capítulo 9 para poder mostrarte que esto es así. De acuerdo al tema de nuestro pasaje,
vamos a ver 4 principios importantes que el texto nos da. Lo primero que el texto nos va a decir, del versículo 1 al 14, es que un ministro que ama al Señor y sirve a la iglesia tiene derecho a recibir un salario. Lo siguiente que nos va a decir del versículo 15 al 18, que un ministro que ama al Señor siente la obligación de servir, sea que le paguen o no. Del versículo 19 al 23 vamos a encontrar que un ministro que ama al Señor se limita en muchas cosas para servir con humildad a todos los que pueda. Y por último vamos a ver que un ministro que ama al Señor se limita en muchas cosas para disciplinar su vida. Esto lo encontramos del versículo 24 al 27. ¿Está bien? Como te decía, por razones de tiempo, hoy solamente nos vamos a enfocar en el primero de estos principios, que es: un ministro que ama al Señor y sirve a la iglesia tiene derecho a recibir un salario. Solo nos vamos a enfocar en él, en este solamente principio, por razones de tiempo, ¿está bien? Porque son muchos versículos para ver y creo que hay mucho que tendremos que mirar, y si hacemos solamente un pantallazo general nos vamos a quedar cortos, ¿está bien? Así que como no quiero que se queden hasta la 1 de la mañana conmigo acá, porque mañana tenemos que ir a trabajar, entonces vamos a hacerlo cortito, ¿está bien? Y ver el primero de los principios. Vamos entonces dije que un ministro que ama al Señor y sirve a la iglesia tiene derecho a recibir un salario. Al comenzar con nuestro texto de hoy vamos a observar que se nos dan algunos indicios. ¿Se acuerdan que dijimos? Esta sección es preguntas y respuestas. Todo lo que encontramos en esta sección son respuestas del apóstol a preguntas que les habían hecho los corintios. ¿Se acuerdan? Y justamente, como dicen muchas veces respecto a esto, cuando vos predicás expositivamente e intentás entender lo que se habla, es como intentar escuchar o entender una conversación escuchando a uno solo que habla. ¿Está bien? Nosotros no tenemos del todo lo que el otro pensaba, pero tenemos de este lado lo que el autor de la epístola, en este caso Pablo, estaba hablando. Y eso nos aporta indicio para entender más o menos qué es lo que el otro le estaba diciendo. ¿Está bien? En este caso entonces vemos que hay unos indicios de que estaba surgiendo en la iglesia en Corinto y un problema que luego se iba a ir acentuando justamente con el ingreso luego del tiempo de falsos maestros a la iglesia, que iban a seguir acentuando el problema de acuerdo a lo que vemos en la segunda carta del apóstol. Hay problemas que se empiezan a meter acá en la iglesia y esos problemas no se van a acabar ahí, sino que van a seguir adelante. Y la segunda carta de Corintios nos va a mostrar de que esos problemas siguieron. ¿Cuál era uno de estos problemas? Que era justamente porque ellos le escriben. Bueno, los hermanos empezaban a dudar respecto al ministerio de Pablo y ponían en tela de juicio que sea un siervo de Dios auténtico. Ellos habían empezado a dudar de que él sea un siervo de Dios real. Fíjense que yo le dije que después la cosa se pone más peleaguda. Fíjate que 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 7, dice: miran las cosas según la apariencia. Fíjense que él está siendo ahora más duro. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo. Está hablando de aquellos falsos maestros que estaban empezando a caerle duro a Pablo. Dice, como ellos creen que son de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Ven? O sea, estas personas se habían metido en la iglesia y estaban diciendo, Pablo no es de Cristo. O sea, él no es un verdadero siervo de Dios. Entonces él está diciendo, no es así. Si ellos creen de que son de Cristo, yo también soy de Cristo. Ven que la cosa ya no es lo mismo. ¿Vieron cómo va siendo más duro aquí el planteamiento? Ahora, ¿qué es lo que se estaba dudando? Ya dijimos que eso era más avanzado. En la segunda carta la cosa se puso difícil, pero acá recién empezaba a generarse el problema. Bueno, ¿cuál era el problema? En este caso particular se dudaba de Pablo debido a que él no había ejercido su derecho a ser sostenido mientras estaba con ellos. Mientras él estuvo allí en Corintios sirviendo a Dios, él no había pedido un peso, él no había ejercido de su derecho a recibir un salario, sino que él trabajaba por su cuenta, servía allí en la iglesia y después, por lo general, a veces durante la noche,
estaba haciendo su oficio, que era armar tiendas, coser tiendas, y con eso se ganaba la vida. Ahora, el problema empezó a generarse de que empezaron a dudar si realmente era él un siervo de Dios, porque él no cobraba nada. A ver si me entendés. La gente dudaba porque decía, vos no nos pedís ni un peso, entonces no sos un verdadero siervo de Dios. Para que vos entiendas lo que te estoy diciendo, a ver. Yo te dije que para 2 Corintios la cosa estaba más difícil. Fíjate 2 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. O sea, le está diciendo, imagínense, ellos le decían, vos no sos un siervo de Dios, porque nosotros no te pagamos nada. El apóstol está mirando, no me imagino, encima que serví el tiempo que serví, encima que me maté trabajando sin pedirle nada, ¿ustedes están enojados por eso? Y entonces le dice irónicamente, perdón por no pedirles un peso, perdónenme ese agravio. ¿Por qué estaban tan sensibles los corintios? Bueno, porque justamente se habían dejado llenar la cabeza por los falsos maestros que para justificar el sueldo que ellos recibían, estamos hablando de falsos maestros, para justificarlo decían, nosotros sí somos verdaderos siervos de Dios, porque nosotros le cobramos a ustedes, pero él no es un buen siervo de Dios. ¿Ven? Y bueno, lamentablemente estos hermanos, tanto carnales, ya desde el primer epístola está diciendo que muchas veces tenían actitudes carnales, se dejaron llevar por esta gente. Entonces, bueno, ahí el apóstol tiene que corregir. Entonces, eso que ya era bastante grave para la segunda carta, en la primera empezaba a generarse ese rumor, ¿viste? Como ese lleva y traiga, esa murmuración de que Pablo no era auténtico porque él no pedía nada. Y también parecía que estaban dudando porque había ambigüedad en el apóstol por tener diferentes comportamientos al comer alimento con algunas personas. ¿Se acuerdan que él venía diciendo, si a mi hermano le da ocasión de caer, que yo coma carne, no voy a comer más carne delante de él? Entonces los corintios veían, ¿cómo es? Pablo con algunos come, con otros no come. Eso no, él le explica y dice, lo hice pensando en los débiles. Yo tenía ganas de comer carne, pero no lo hice porque pensaba en no lastimar la conciencia de mi hermano. Fue por eso. Pero bueno, los corintios eso también les generaba duda. Parece que todo el tiempo Pablo era así como muy observado, ¿no? Y supuestamente para ellos esta no era forma de comportarse de un verdadero apóstol. Entonces, ¿qué era para ellos? Por dudar respecto a que él no recibía plata y por dudar ellos porque él a veces comía carne y a veces no, empezaron a dudar de su apostolado. Pero si vos ves acá, vieron que él habla de que él se va a defender. Y después en la segunda carta se va a defender mucho más fuerte todavía. Pero él no se defiende porque se haya sentido agraviado. No es que él está levantando el guante y va a contestar y les va a enrostrar en la cara lo que él hizo con ellos. No era ese el problema. Nosotros sabemos que Pablo es un siervo de Dios. El siervo de Dios no busca venganza y sabe que no necesita defenderse porque sabe que el Señor es el que los defiende. ¿Pero por qué entonces se defiende? Los motivos, las razones no eran un egoísmo en Pablo, sino que él va a corregir porque este error, si este error persistía y se mantenía, iba a traer problemas para la iglesia, que de hecho los trajo. Dudar del ministerio de Pablo, dudar de él, significaba dudar de lo que él había enseñado. Y ahí estaba el problema. Pablo no se preocupaba tanto que duraran de él. ¿Se acuerdan que él le ha dicho anteriormente, en poco tengo que ustedes me juzguen? Ni yo me juzgo, sino que el Señor me juzga.
Él no tenía cola de paja y por eso está defendiéndose. Él lo que le preocupa es que este camino que estaban tomando los corintios, de dudar de él, iba a llevarlo a dudar de lo que él había enseñado. Y lo que él había enseñado era el Evangelio de Cristo. Por eso lo que estaba en juego era algo que iba más allá de un puesto de privilegio dentro de la iglesia. La sana doctrina de Cristo y su evangelio es lo que había que proteger dentro de la iglesia, porque es la verdad lo que tiene que defenderse. Eso era lo que le importaba. Él entendía de que la defensa que hacía no era tanto procurando cuidarse él, sino cuidar la sana doctrina. Y para protegerla él iba a tener que demostrar que él era un verdadero siervo del Señor. Por lo tanto, lo que él había hablado era palabra del Señor. Y eso no se puede negociar ni en aquella iglesia del primer siglo, ni en ninguna otra iglesia de Cristo, porque justamente las iglesias, ¿cómo son llamadas? Columna y baluarte de la verdad. Si la verdad empieza a ser atacada, los siervos de Dios tienen que defenderla. Porque si la verdad es atacado, en sí, ¿quién es atacado? El mismo Señor. Y aquellos que son sus siervos van a tener que defender. Por lo que entonces, esto fue a manera más de introducción. Quería meterte para que entiendas bien por qué es que tenemos esto acá escrito. Se hacen 4 preguntas retóricas. Cuando hablamos de pregunta retórica es una pregunta que tiene una sola respuesta. Que en este caso tenían respuesta sencilla. Fíjate el versículo 1. ¿Cuál es la primera pregunta que hace? ¿No soy apóstol? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es apóstol. Que ellos pensaban, no soy apóstol. A ver, consideremos la conducta de Pablo como ministro. Había sido fiel en todo. ¿Se acuerdan cuando después, en Hechos capítulo 20, cuando hemos visto al principio de que él habló con los ancianos, le dijo, recuerden cómo yo les serví. Recuerden que con lágrimas les enseñé todo el consejo de Dios. Recuerden que su labor, sea en Éfeso, sea en Corintios, sea donde sea, era una actitud irreprochable. Entonces, su ministerio era irreprochable. Entonces dice, no soy apóstol. Y al considerar su ministerio, sí, es apóstol. ¿No soy libre? Es la siguiente pregunta. La respuesta es, otra vez, sí. Considerando que nada había tomado de nadie en Corinto. Acá la idea de libre es, a nadie le pedí nada, soy libre de eso. A nadie me prestó, a nadie le quedé debiendo. Todo lo hice con mi trabajo. Entonces, ¿no soy libre? Claramente que sí, era libre. La siguiente pregunta. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? La respuesta nuevamente es sí. Pensando que si hizo lo que hizo, si sirvió a Dios como sirvió, fue porque obviamente Cristo lo llamó a hacerlo. ¿Por qué podemos saber que esto es así? Porque si no, jamás lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque él era un enemigo del cristianismo. ¿Quién podría dudar de Pablo y de su llamado sin dejar de mirar qué era antes? El que encerraba cristianos ahora estaba hablando de Cristo. ¿Cómo poder dudar entonces de quién lo llamó? ¿Se entiende? La última pregunta retórica es, y con esto los mató, creo yo, le dice, ¿no soy ustedes mi obra en el Señor? ¿No son ustedes mi obra? Y otra vez la respuesta, indudablemente, si tal vez la otra querían decir que no es, y sí. Si ellos en definitiva se podían jactar de algo en ellos mismos, era porque Él los había guiado en sus primeros pasos. Acuérdense que la iglesia de Corintios la fundó Pablo. O sea que los miembros más antiguos, los de mayor prominencia, habían tenido que estar bajo los pies de la enseñanza de Pablo. Si ellos eran buenos alumnos, eran porque habían tenido un buen maestro. Ahí ya no podían decir que no, porque si decían, bueno, vos sos malo, se estaban matando ellos mismos. Lo que buscaba con estas preguntas era justamente hacerle acordar, como dice el siguiente versículo,
que aunque para otros, los que habían comenzado a dudar del ministerio de Pablo, aunque para otros él no era un apóstol, ellos, los verdaderos hijos espirituales de Pablo, sabían y conocían de que eran el sello de su apostolado. Fíjense, dice versículo 2, porque el sello de mi apostolado, lo que muestra cómo fui yo como ministro, si alguien quiere saber cómo ha sido mi servicio, mírenlo ustedes. ¿Querés saber cómo es la iglesia? Bueno, en un sentido puedes saberlo mirando a sus líderes. ¿Querés saber cómo son sus líderes? Bueno, mirá cómo es la iglesia. Hay una clara conexión, hermano, entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque son generalmente esos líderes los que dan testimonio de una iglesia. Por lo que más allá de lo que otros digan, y esto piensa a mí, cualquier persona puede venir a decir un montón de cosas de mí, como de cualquier otro pastor, pero ¿quiénes son los que confirman? Los hermanos. Es así. Usted le pregunta a una persona, ¿y por qué te fuiste a ese lugar? Y bueno, porque los pastores eran un desastre. ¿Y por qué te quedaste acá en este lugar? Y porque los hermanos son buenos. Y el pastor es medio pesado, pero es un buen gordito. Lo que sea, digo, pienso, estoy haciéndolo de una manera cómica, ¿no? Pero el punto de entender que hay una relación entre una cosa y otra. Claramente que sí. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que para un siervo de Dios no hay mejor confirmación de su ministerio que de la misma iglesia a la que pertenece. Nadie puede decir mejor de mí o peor de mí las cosas que ustedes mismos, porque me conocen, o deberían tener que conocerme. Si no me conocen lo suficiente, se hablaría mal de mí. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que hay una súper relación cercana entre la iglesia local y sus pastores. Eso es lo que estoy queriendo que vos entiendas. No se pueden separar. No puedo decir, bueno, una cosa son los pastores de la iglesia y otra cosa es la iglesia que él pastorea. No se puede. Aquel hermano que esté pensando en querer servir en la iglesia local, desde el pastorado debe entenderlo. Si realmente quiere ser un ministro fiel de Cristo, tiene que entender que, como dicen algunos, el que quiere ser un buen pastor tiene que tener olor a oveja. No puede sentirse fuera del contacto de la iglesia, porque él tiene una conexión con ellos. O debería ser así. A partir de ahí, entonces, los siguientes versículos, fíjate que ya a partir del versículo 3 empieza a dar motivos de los por cuales, como te dije desde el comienzo de esta parte, ¿por qué un pastor o un siervo tiene que o debería poder recibir un salario? Bueno, si un pastor está siendo fiel con el ministerio que el Señor le encomendó, tiene derecho a recibir un sueldo justo por lo que hace. Y lo que tenemos a partir del versículo 4 en adelante son 6 motivos por qué. Y vamos a ir viéndolos juntos. El primer motivo es que el que trabaja tiene derecho a recibir un sueldo para sostenerse a él y su familia. Versículo 4 al 6 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Se menciona de una forma figurada aquellas cosas que son esenciales para vivir. Fíjate qué dice el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué está queriendo decir? Lo esencial. Sin eso no puede vivir. Y más adelante ve que dice, y no tenemos derecho también de traer con nosotros, o sea, de darle alimento y bebida también a una hermana por mujer. O sea, ¿qué nos quiere dar este principio primero acá que encontramos? El primer motivo es que claramente tiene el pastor el derecho de que la iglesia pueda darle algo para que él pueda sustentarse él y obviamente también a su familia. Ahora, al utilizar la comparación, el apóstol no se está enojando con los otros apóstoles, porque pareciera como que está diciendo, es que el otro sí y yo no. No es que se está enojando, sino está exhortando a los hermanos a considerar a todos los siervos de Dios por igual, a no hacer favoritismo. No podemos decir, bueno, al otro sí y a vos no.
Yo sé que muchos de nosotros nos alegramos por la bendición de recibir las enseñanzas de pastores de otros lugares. ¿Quién de nosotros no ha agarrado un libro de un pastor, de otro, y no ha sido bendición? Bueno, sabelo, la realidad es que esos ancianos generalmente son remunerados por su iglesia. Para que puedan hacer lo que hace, la iglesia los sostiene, les da un salario, para que ellos puedan dedicarse a la obra. ¿Cómo no hacer lo mismo en nuestra iglesia local si tenemos la misma posibilidad? Es el mismo punto. Nos bendice, qué bueno, allá el pastor del cual yo leo tanto, qué bendición. Pero él es sustentado, bueno, sí, una bendición. ¿Y tu pastor? Bueno, él no. No, pero si el otro sí, ¿por qué vos no? ¿Se entiende? Creo que es bastante simple acá el argumento que muestra la palabra. El segundo motivo, porque es una costumbre hacerlo. Versículos 6 y 7. Perdón, versículo 7 solamente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El texto nos da 3 ilustraciones de lo que evidentemente vemos que pasa en el mundo. ¿Qué vemos que pasa? Un soldado no se mantiene a su propia despensa. El que planta una viña come de lo que plantó. El que trabaja con ganado puede sacar de la leche de sus animales para su provisión personal. Y quiero que me entienda, ojo, no se trata de querer aprovecharse, hermanos, de aquellos a los cuales el ministro les toca pastorear. Que Dios nos guarde de entender eso. Lo cual actualmente es una crueldad que observamos en un montón de supuestas iglesias. Vemos que que estos falsos pastores, porque realmente no podemos decir otra cosa, se aprovechan de la gente, lucran con ello. No estoy hablando de eso, sino que lo que estoy queriendo decirte es que es algo natural y normal pensar que el apóstol pueda recibir el dinero que necesite para vivir de aquellos por los cuales le toca justamente pastorear. O sea, le tocaría recibir justamente el salario de quién, de aquellos que él vigila como un soldado. ¿Ven la figura ahí? O de quienes él procura sembrar por medio de la palabra como un viñador. En un sentido, el pastor es como un soldado que vigila al rebaño de Cristo, porque no es el dueño del rebaño, pero se le ha encomendado la tarea de vigilarlo. Se le ha encomendado la tarea sobre esta viña que no es del viñador, el pastor, sino del Señor, poder darle la palabra para que produzca fruto. Y en esta última ilustración, es que también los pastores, los que el Señor ha puesto para que los guíe justamente con una palabra sencilla, pastor. Que utilice la palabra pastor, justamente la idea de eso, una figura de alguien que tiene que apacentar, guiar, corregir, ir dirigiendo. Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol le hablaba a los ancianos y le decía, por tanto, miren por ustedes, él está hablando a los ancianos. Pablo le habla a otros pastores, a otros ancianos, y le dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para hacer ¿qué cosa? Apacentar la iglesia del Señor. No es la iglesia de ustedes, es del Señor, pero Él los ha puesto para guiarlos. Entonces, lógicamente podemos entender, de acuerdo a esta idea, de que si Él se está encargando de guiarlos, poder que sean ellos ayudarle y sustentarlo. Tercer motivo, la ley de Dios lo avala. Versículos 8 al 11. ¿Digo esto solo como hombre? O sea, ¿es solamente un planteamiento mío? ¿O qué es lo que dice la ley? Bueno, la ley dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Bueno, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Aquí el texto que se cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto del buey que trilla, no le pongas bozal? El pasaje lo que está diciendo es que el caso del buey, que era utilizado para trabajar en el campo,
lo que Dios no quería es que se le pusiera un bozal. ¿Para qué era eso? Porque si vos le ponías un bozal al animal, el animal no podía abrir la boca. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Cuando el animal va caminando, como está trabajando, que su salario sea que cuando tiene hambre pueda abrir la boca y comer. Es lógico, ¿no les parece? Pobre animalito, lo vamos a hacer pasar hambre. Si está arando, su salario, por así decirlo, del buey, ¿cuál sería? Que él pueda abrir la boca y comer. Por eso dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aunque en el contexto original tenía un sentido para los israelitas, la atención está puesta en este punto en que tiene un sentido completo justamente para nosotros y para este tiempo. No porque no sean importantes los bueyes. No es que a Dios no le importe nada a los bueyes. No es que Pablo está queriendo decir no importa. Lo que está diciendo es, tenía un sentido para el pueblo de Israel, pero ahora el sentido más claro lo tiene para nosotros. No es que Dios no se preocupe por los bueyes, sí, se preocupa por los animalitos. ¿Está bien? Pero más importante que los bueyes y que estos animales son aquellos que hoy sirven en el arado, en el campo que Dios le ha puesto. Ese mandamiento en un sentido es una figura de lo que son hoy los siervos de Dios, que también sirven. Una persona que justamente, cualquiera de nosotros que está aquí, que sirve en lo material, tiene derecho a ser recompensado en lo material. Todos los que están aquí trabajan, ¿le pasa eso? Van, trabajan, sirven en una empresa, en su negocio, haciendo un servicio, lo que sea, y llega quincena, llega fin de mes, ¿qué esperás? Cobrar. Si trabajaste en lo material, esperar recibir en lo material. Si pensamos en la iglesia local, también pasa algo parecido. De la misma manera, aquel que siembra en lo espiritual, en este caso, la palabra usa ese juego de palabras para decir, en el caso de él, no lo podés solamente retribuir en lo espiritual, porque él tiene una panza que llenar. ¿Se entiende? Entonces dice, en el caso de los que siembran, de los que trabajan en lo espiritual, lógicamente, así como el resto, también necesita retribución en lo material. Por lo tanto, debe ser considerado por su iglesia local de sostenerlo de una manera justa, si un pastor esforzadamente trabaja por su bienestar espiritual. No es cuestión de tirarle unas moneditas y bueno, arreglate como sea. Es darle algo justo. Si pensamos en que cada uno espera que lo que gana sea suficiente para sostener su hogar, es de reflexionar que el sueldo que sea también sea digno. O sea, todos nosotros decimos, bueno, trabajo y espero tener mi sueldito, que me alcance para casa. Muchas veces decimos, bueno, me gustaría ganar más, pero bueno. Ahora, ¿se imaginan ustedes, ya saben cuánto lo van a ganar y de repente a fin de mes el patrón te dice, no, mira, te voy a pagar la mitad? No, ¿cómo va a pagar la mitad? ¿Cómo hago para vivir con eso? ¿Vamos a reclamar o no? Lo hacemos, llega el fin de mes y estamos esperando. Ni hablar cuando nos ponemos chochos que nos llega un aumento. El punto es, si pensamos eso, sería ilógico decir, bueno, con el pastor no, con un poquito que se arregle. No tendría conexión. Obviamente entendiendo la posibilidad de cada iglesia local, obviamente. Si la iglesia local no puede hacerlo, se entiende. Qué bueno que es el hecho de que si el pastor está cumpliendo con mucho esfuerzo con la tarea encomendada, la iglesia local lo reconozca dándole la retribución no solo con justicia, sino también con gozo. Así, ¿no te pasa a vos que trabajaste, le diste durísimo, tal vez trabajando hora extra, dejando todo, ¿no? Y qué bien que te sentí cuando viene tu patrón, ¿no? Si tenés un patrón directo y te dice, mira, te voy a dar esto porque te lo mereces, porque estuviste trabajando muy bien, ¿no? O te voy a dar estas horas extra por lo que hiciste, ¿no? Y uno se siente contento, decir, bueno, todo el esfuerzo que hice, bueno, de la misma manera, a la hora de darle al pastor, qué bueno que se lo dé con justicia, decir, bueno, es lo que le corresponde, pero también con alegría. A nadie de nosotros nos gustaría que venga el patrón y diga, tomá. No. Es decir, bueno, si me maté trabajando, ponemos una sonrisa, aunque sea, ¿no?
Siempre los patrones que nos dicen, bueno, este año ha sido un año complicado para la empresa, ¿viste? Siempre te dicen lo mismo. Siempre son años complicados. Nunca te van a decir que hay un año bueno, ¿no? Pero bueno, decir, bueno, gracias aunque sea, decime, ¿no? Y bueno, de la misma manera pasa para el pastor. Él no quiere ver que están todos con cara triste porque le están dando el sueldo. ¿No es acaso que decía lo mismo, que se haga con vos al trabajar, que realmente se traten bien cuando te den, que se reconozca tu esfuerzo laboral? Bueno, las iglesias de Macedonia sostuvieron a Pablo durante su ministerio mientras estuvo allí en esas iglesias, y luego lo ayudaron durante el trabajo misionero. Cuando él se fue, ellos lo siguieron ayudando. En todo momento, aunque eran iglesias de pocos recursos, había en ellos un corazón alegre en poder ayudar a Pablo, que lo llevaba a dar con generosidad. Fíjate que justamente en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, habla de ellos. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que grande prueba de tribulación, fíjate cómo era la forma de actuar, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aunque eran súper pobres, no tenían mucho, daban con gozo y con generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me imagino a Pablo diciéndole, no, pero ustedes no tienen mucho, quédense tranquilos. No, Pablo, por favor, dejadme ayudar. Queremos tener ese privilegio de ayudar al ministerio. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No se trataba tanto del valor en sí. Tal vez podían dar poco, mucho. Se trata del corazón, de la disposición de cómo lo haces. Entendés que va más allá del pastor, que va más allá del ministro, que va más allá de Pablo. Es por el Señor que se hace. Y eso te mueve a poder ayudar y colaborar y hacerlo con generosidad. Que el ejemplo de estos hermanos tan humildes te motiva como parte de la iglesia local a dar con gozo y generosidad, hermano. Entiendo de que si Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu Santo es porque son para nosotros un modelo. Cuarto motivo, porque cada iglesia local lo debería hacer, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? La iglesia de Corinto tenía la costumbre de sostener a sus líderes. Es lo que podemos ver, fíjate si ves este versículo 12, dice, si otros participan de este derecho, quiere decir que ellos ya lo estaban haciendo. Por ejemplo, sabemos que Apolos fue un ministro que quedó a cargo de la enseñanza luego que se va Pablo. ¿Se acuerdan que lo vimos en los primeros sermones de Corinto? Que una vez que Pablo se va de Corinto, el que queda enseñando es un buen maestro que fue Apolos. Bueno, aparentemente por lo que vemos acá, Corinto, la iglesia de Corinto sustentaba, le daba un salario a Apolos por lo que hacía. Por eso ellos participaban de ese derecho. Si habiendo sido Pablo el fundador de la iglesia y aquel que los había dirigido en los primeros pasos como creyente, ¿él no tenía el mismo derecho que Apolos en ser sostenido? Y sí, él está diciendo eso. Si otros participan, digámosle por ejemplo a Apolos, ¿no tengo yo también derecho? Es más, yo he estado antes que él trabajando. Ella le agarró un poco servida a las cosas. Yo tuve que lidiar primero con ustedes. No está diciéndolo así directamente, ¿no? Pero nos da la idea de que él había estado trabajando y también era merecedor. Pero aún sabiendo eso, fíjate que él tenía el derecho, pero ¿qué dice? Es lo siguiente en el versículo 12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos, lo soportamos. Podíamos pedirle, pero no lo hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Más adelante va a seguir explicando por qué no lo hizo, pero acá ya nos da una pauta de por qué no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
Había una situación particular. Para que las personas no se alejaran del Señor, para que no haya ningún estorbo y ellos escucharan el Evangelio, Él no había usado de ese derecho. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Él no lo había usado en el comienzo? Entendamos esto. El resto de los apóstoles, por lo general, trabajaban con los judíos. ¿Está bien? Pedro, Juan y el resto de los apóstoles servían por lo general con los judíos. Para el judío no era difícil entender que tenían que sostenerlo. Parte de la cultura de ellos era dar para los que servían en el templo. Entonces, que ahora le tengan que dar a los apóstoles, a los pastores, no hay ningún problema. Ya era algo común y corriente entre ellos. Pero Pablo era el apóstol de los gentiles. Ellos fue a servir, a trabajar en lugar donde no era costumbre darle nada a nadie. No era como los judíos. Entonces, él entendiendo eso y sabiendo esa situación, él no tomó nada. Él tenía el derecho, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él dice, antes de pedirse, tenemos que formar a las personas. Tenemos que establecer a la iglesia, tenemos que justamente tratar con ellos, y una vez que estén bien entrenados, que estén bien capacitados, que entiendan bien cuáles son las obligaciones como parte de la iglesia local, ahí recién se puede hacer. Por eso él dice, yo no lo hice. ¿Por qué? Porque sabía de que si de entrada yo les iba a empezar a predicar el evangelio y ustedes se iban a convertir y encima les pedía plata, lo más seguro es que me hubieran tomado como un charlatán de feria, como alguien que dice un montón de cosas. Entonces no hice uso de ese derecho. ¿Con tal de qué? De no poner obstáculos. Es prudente, hermano, que al comenzar una obra un pastor se limite en su derecho, pensando en que no sea de tropiezo el querer solicitar un sueldo a aquellos que todavía no entienden bien sobre el asunto. La idea es que una vez que haya pasado cierto tiempo y que se haya establecido un grupo bien consolidado y enseñado, recién ahí se pueda cumplir con esto. El quinto motivo, ya vamos terminando, versículo 13. El quinto motivo que da es que es un principio universal para los que sirven a Dios, versículo 13. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? El derecho a un sueldo digno no comenzó con los pastores allí en la primera iglesia, sino que era algo que existía desde el Antiguo Testamento, básicamente en los que trabajaban en la obra de Dios. Levitas, sacerdotes, ellos no poseían tierras, Dios había establecido que no sea así, entonces ellos necesitaban que el resto de las tribus diezmaran, y con ese diezmo, con ese tributo que daban las otras tribus, parte de eso lo usaban para vivir estos hombres, porque en ese tiempo la única forma de tener, digamos, plata era por medio de tener tierras. Vos tenías tierra, podías cultivar, y lo que obtenías lo podías después usar como transacción. Ellos no podían, los que estaban trabajando en el templo. Entonces necesitaban del resto de las tribus. Y aunque en nuestro tiempo ya no se les pide el diezmo a los creyentes, nosotros no lo hacemos, entendemos que eso ya es algo del antiguo pacto, sigue al ofrendar existe una responsabilidad de dar con gozo y generosidad. Entendemos que en este tiempo ya no es como un tributo, sino que es a partir de un corazón generoso, de un corazón que con alegría da, porque entiende que Dios ama al dador alegre. No lo hace ni por necesidad ni por obligación. Nosotros no obligamos a nadie a dar nada, sino que cada uno a partir de lo que Dios le da y en agradecimiento da y ofrenda. En nuestro texto se aplica el mismo principio para aquellos que están dedicados de una manera especial en las cosas espirituales, como son la enseñanza y el pastoreo de la iglesia. Bajo ese mismo principio, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era los que estaban dedicados a tiempo completo para la obra, los que eran sostenidos. En el Nuevo Pacto era algo parecido. El último de los motivos. El mismo Señor dio enseñanza al respecto, versículo 14, con ese cerramos hoy. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Como última razón, el apóstol cita que nuestro Señor Jesucristo manda a que los ministros que sirvan en la iglesia puedan recibir un salario. Es un mandato del Señor. Creo que se guarda este último motivo, este último argumento, como para cerrar el tema. Si tienen duda con todo lo que le dije, bueno, el Señor ordenó que así sea. Se cierra el asunto, ¿no? Se cierra el partido, ancho de espada y ya no hay más nada que decir. ¿Qué le vamos a decir a eso? Si el Señor lo ordenó, ya no hacerlo sería ir en contra del Señor. Hay pasajes de los evangelios que dan indicios sobre este mandamiento. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Está hablando acá cuando comisiona a los 70. Dice, vayan, no lleven mucho, sino que cuando entren a una casa ahí lo que les den, coman, porque ustedes son el obrero digno de su alimento. Lucas capítulo 10, versículo 7, da la misma idea. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No quieran, no os pasáis de casa en casa, o sea, no saquen, no quieran aprovecharse las personas. Lo que necesiten, lo justo, porque ustedes, el obrero es digno de su salario. Podemos pensar que tal vez a esto es lo que se esté refiriendo Pablo cuando dice que el Señor mandó eso. Lo hacemos como que está implicado ahí, ¿no? Y tal vez sea eso que Pablo estaba pensando, o que tal vez se esté refiriendo a una revelación que haya recibido directamente del Señor. No sabemos si es que estaba refiriéndose a esto o que el Señor le dio un mandato a él directo. Lo que sí, entendiendo y creyendo que toda la Biblia es inspirada por Dios, es el deseo de Cristo que sus ministros sean sostenidos por la iglesia. O sea que lo tomemos estos versículos, o sea que entendamos de que lo que Pablo está diciendo, que lo ordenó el Señor, es porque el Señor directamente se lo dijo a él. Entendemos que ya que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿cuál es la voluntad del Señor Jesús? Que los pastores reciban un salario. Para concluir, hermanos, al revisar todos estos motivos y pensando en otros textos, como por ejemplo 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, ahí dice, habla también de lo mismo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Este doble honor es doble paga. Pero bueno, o sea, es algo que está queriendo dar de que sí, que tienen que ser sustentados por la iglesia. Mayormente, ¿cuáles? Los que trabajan en predicar y enseñar. Al ver el texto que vemos nosotros, 1 Corintios 9, al ver esto, se nos dan, hermanos, más que argumentos suficientes para pensar que no tiene nada de malo dar un sueldo al pastor que fielmente trabaje en la enseñanza de la palabra en la iglesia local. Sé que puede sonar un tema tabú, sé que puede sonar medio delicado, sé que hasta hubiera preferido que otros lo enseñaran a mi lugar, pero estamos siendo fieles a la palabra de Dios y estoy con la tranquilidad que le estoy dando todo el consejo de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces yo sé que te podés llegar a preguntar, ¿pero qué? Si no cobra, ¿no va a predicar más? Bueno, ustedes saben que no. De hecho, hace 4 años que predico sin cobrar. La respuesta es sí, él va a predicar igual. De hecho, Pablo lo hacía. Muchos otros siervos también lo hacen. Pero la realidad es que para que pueda hacerlo de una manera más excelente, necesita dedicarse con tiempo a la preparación de cada enseñanza. Lleva tiempo, hermano. Y si tienen duda, vengan un sábado a casa y con todo gusto les vamos a mostrar el tiempo que lleva. Y si tienen duda, pregúntenle a Isaías también. O averigüen por otro lado. Lleva tiempo, hermano, preparar la palabra del Señor. Ahora, si usted quiere que volvamos como antes, a decir, bueno, abrimos y lo que toca, toca, creo que entendemos que eso no es lo que justamente al Señor le agrade. No es justamente la voluntad de Dios que sea así. Entendemos que lleva trabajo, lleva tiempo estudiar, ir a la profundidad para luego traerles el mensaje, la voz de Dios para ustedes. Y si Él tiene, aparte de eso, que encargarse de sostener a su hogar, y si encargarse de sostener, que tiene que trabajar para que a su familia no le falte, y si junto con eso tiene que tener un cuidado espiritual que también la familia necesitan, hermanos, es claro que no va a poder lograr cubrir toda su responsabilidad de la mejor manera. ¿No puede?
Tal vez vos digas, bueno, pero él puede hacerlo, si hasta acá lo hizo. Sí, el día sigue teniendo 24 horas. Así que en algún lado va a tener que posponer. ¿Está bien? Pero también, hermanos, si pensamos en poder poner a la iglesia dentro del modelo diseñado por Dios, si ese es nuestro deseo, y creo que es nuestro deseo, es provechoso considerar sostener con un sueldo a aquellos que tienen la responsabilidad, como dice en Efesios capítulo 4, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claramente. No porque eso nos asegure que vamos a tener éxito de concurrencia, no porque entonces, si le da un sueldo al pastor, bueno, seguramente ahora vamos a explotar, mega iglesia. No es eso el punto acá. No es eso lo que nos importa en este asunto, sino que por sobre cualquier otra cosa digna de mencionar, la iglesia local estará procurando actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que estuvimos viendo en 1 Corintios 9. Si hacemos de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 9, ¿qué te parece? ¿Que estamos dentro de la voluntad de Dios? Claramente que sí. ¿Qué cosa puede ser más importante que eso? ¿Qué es lo que más importa? ¿Ser más número? No. ¿Qué es lo que no importa? Que la iglesia camine dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que importa. Si hacemos eso, todo el resto se pone en su lugar. Por otro lado, hermanos, es necesario volver a repasar qué cosas son necesarias y qué cosas son fundamentales. Quiero volver a recalcar y con esto termino. Sea que el pastor sea sostenido o no, sea que la iglesia pueda hacerlo o no, lo más importante, como dice nuestro versículo 12, es que el Evangelio de Jesucristo no encuentre tropiezo con nada de lo que hagamos. Eso es lo importante, hermano. Tal vez la iglesia pueda hacerlo, no pueda hacerlo. Tal vez lo haya hecho, no lo haya hecho. Eso no es lo clave de esto. Eso es importante, pero lo fundamental es que el Evangelio de Jesucristo no encuentre tropiezo. Que el Evangelio de Jesucristo se siga escuchando domingo tras domingo. Eso es lo que importa realmente, hermanos. ¿Por qué? Porque es el único medio para la salvación de los pecadores. El Evangelio tiene relevancia porque es el único medio que Dios usa para alcanzar a los perdidos. La esperanza de cada pecador es poner su confianza en el contenido de este mensaje. No podemos poner la esperanza en una religión, en una iglesia, en un pastor, en una declaración doctrinal, en nada que no sea el Evangelio. Y entonces, para terminar, como te decía, quiero decirte que si existen personas que todavía no han sido transformadas por el poder que el Evangelio tiene, te animo a que puedas hoy creer en el mensaje central que el Evangelio nos da. ¿Cuál es? Que hay un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nuestros pecados. Si pones tu confianza en su sacrificio y arrepentido por todo lo malo que hiciste, te acercás ante Cristo con humildad, encontrarás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vamos a orar.